Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingenieros. ¿Cómo están, jóvenes? A ver, vamos a empezar Buenas tardes. Vamos a empezar lo que estábamos viendo en la clase anterior. Quedamos estudiando las diferentes relaciones que tiene la economía para su mejor estudio. Nos quedamos en este gráfico que voy a compartir. Seguramente ya están viendo. Y les decía de que las relaciones más importantes que tiene la economía y que tienen que ver con el estudio de la forma de ver a la economía y aplicación que vamos a hacer, están básicamente con todas estas disciplinas y ciencias a la vez, con colores. No hemos coloreado todas las otras relaciones que no nos interesan en este momento. Decíamos que la informática tiene una relación directa con la economía por la automatización básicamente de los procesos tanto micro como macro. Las matemáticas porque contribuye con la utilización de las herramientas deductivas como la investigación de operaciones, el cálculo inferencial, diferencial, las estadísticas, la tecnología como una herramienta básicamente que promueve el desarrollo científico y tecnológico y la transformación básicamente de las formas de hacer o de producir. Hablamos aquí un poco de los adelantos tecnológicos, lo del descubrimiento de la máquina a vapor, la utilización de las TIC para poder ampliar los mercados, la lógica básicamente como una herramienta que nos permite aplicar la deducción o la inducción para poder inferir al funcionamiento de la economía, la política como un instrumento básicamente que tiene una relación secular entre lo que se hace y el mantenimiento de la política o el cambio en su defecto si la economía está mal. Y finalmente el derecho que le da todo el soporte en cuanto a normas, leyes, en las cuales se rigen los agentes económicos de la economía, como son las empresas y las familias. Eso ya habíamos visto en la clase anterior, y también comentamos de que todo lo que no se haya entendido con la explicación de los cuadros sinópticos, se remitan ustedes a poder leer, que aquí están todas las relaciones de la economía con las demás ciencias y con las disciplinas. Ahora, con relación a la forma de división de la economía, que es lo que vamos a ver, aquí también hay una síntesis. Desde el punto de vista del estudio de la economía tiene tres componentes principales. Por ejemplo, está inicialmente la economía descriptiva. Una de las primeras divisiones de la economía es la teoría descriptiva. La teoría descriptiva es aquella parte de la economía que tiene como propósito fundamental sistematizar y organizar toda la información que se obtiene a través de los agentes económicos que operan en un mercado. Es decir, la teoría descriptiva lo que hace es describir cómo se comportan los ofertantes, los demandantes en el mercado, cómo se dan los hechos o fenómenos económicos, ejemplo, crisis de producción de petróleo, crisis de productos agrícolas, producto del conflicto bélico Rusia-Ucrania, que está haciendo que se incrementen el barril de petróleo, los cereales, etcétera. O sea, cualquier hecho o fenómeno económico sistematiza toda esa información en la teoría descriptiva, incluyendo la información correspondiente a los agentes económicos, es decir, las acciones y reacciones de los agentes económicos individuales, llámense estas empresas o familias. Por ejemplo, las familias, cuando se acciona un incremento en el precio, reaccionan disminuyendo la demanda. Viceversa, cuando los precios aumentan, las empresas reaccionan de manera positiva produciendo más, y viceversa cuando disminuye. Todo eso es lo que está pasando en la realidad social. Lo que hace la teoría descriptiva es sistematizar. De ahí de que se dice que es una parte de la economía que
que sistematiza, ordena y clasifica toda la información del funcionamiento de la economía, conformando una especie de una base de datos o un big data, de la cual se suministra información a la teoría económica. La teoría económica se puede decir que es la parte más importante de la economía y que consiste básicamente en aplicar el método científico que hemos visto hace rato, la observación, la inducción y la deducción. La teoría económica utiliza los métodos para sistematizar y transformar esa información del Big Data o de la base de datos, ¿no? Utilizando los métodos científicos, transforma para construir leyes, teorías, enfoques, principios, que las aplica a su vez en sus dos divisiones principales de la teoría económica. Es decir, desde el punto de vista operativo, la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. Y precisamente ahí es donde aplica todo lo que desarrolla la teoría económica en base a la información que le proporciona la teoría descriptiva, la economía descriptiva, perdón. Entonces, la economía descriptiva, al ser un sistema de información, provee información en la teoría económica, esta la transforma en enfoques, en teorías, en principios, en leyes y las aplica en la microeconomía y en la macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? A ver, yo tengo una anécdota cuando en algún examen, alguna vez pregunté qué estudiaba la microeconomía, si no me equivoco, en un examen. No dije cómo se define la microeconomía, porque habitualmente no pregunto yo definiciones en un examen. No me gusta que el alumno aprenda memotécnicamente, sino por deducción lógica. La microeconomía no es el estudio de la parte más pequeña de la economía, ojo, que eso me puso un estudiante, ¿no? Y entró a la web, buscó y dijo ahí, alguien colgó que la microeconomía era el estudio de la parte más pequeña de la economía. Posiblemente sí algunos lo definan de esa manera, pero una definición universal es de que la microeconomía estudia lo que hacen los que compran computadoras, los que compran software, y estudia a los que venden software, a los que venden hardware, o a los que producen más bien. En suma, la microeconomía estudia desde un punto de vista formal la toma de decisiones de los agentes económicos individuales, como son las empresas y las familias, en un mercado de bienes y servicios. O dicho de otra manera literal, así gráfica para agarrar la idea, estudia cómo se comportan los compradores, los demandantes de hardware o software frente a los cambios en el precio del precio en el mercado. Estudia cómo se comportan las empresas o los ofertantes, ¿no? Con relación a los aumentos o disminuciones del precio en el mercado. Por eso decimos, estudia la toma de decisiones, porque y los que compran y los que venden están tomando decisiones permanentemente. ¿Y dónde toman decisiones? En un mercado. ¿En base a qué? A un sistema de precio. Entonces el precio es la referencia a partir del cual toman decisiones. Esto es lo que vamos a estudiar, chicos. El análisis microeconómico a partir de la unidad 3. Lo que no estudiamos, ustedes tienen una materia electiva, macroeconomía es esto. ¿Qué estudia la macroeconomía? No estudia la parte más grande de la economía, ¿no? Se puede interpretar así, macro, grande, economía, estudia la parte más grande, micro, pequeño, chico, estudia la parte más pequeña de la economía. No, la macroeconomía es aquella parte de la economía que estudia el sistema económico en su globalidad, estudia la economía de un país en su totalidad. Estudia todo lo que hacen las unidades microeconómicas, la sumatoria de las unidades microeconómicas. Eso estudia la macroeconomía. Desde un punto de vista operativo, estudia, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el PIB, esta palabrita PIB, Producto Interno Bruto, que significa conceptualmente la cantidad de bienes y servicios que producen las empresas en un país. Por eso les decía, la sumatoria de todas las empresas desde el punto de vista microeconómico que producen software o hardware, ¿no? Estudia
la macroeconomía, para cuantificar cuánto fue la producción de computadoras, cuánto fue la producción de software. Estudia otros aspectos importantes de la economía, como por ejemplo el desempleo, estudia el empleo, estudia la inflación, estudia la deflación, estudia el tipo de cambio de la moneda, estudia la balanza comercial, es decir, la cantidad de plata que le ingresa por exportación y la cantidad de plata que le ingresa al país por importación. Estudia todo lo que implique variables de todo el país, en suma. Desde el punto de vista operativo, volvamos a la microeconomía, estudia una serie de aspectos relacionados a la empresa y a las familias, o dicho de otra manera, las familias demandantes y las empresas ofertantes, como por ejemplo, al estudiar al comportamiento del consumidor, la teoría de la empresa, cómo se comporta el empresario para producir en el corto y en largo plazo, la teoría de la producción de la misma forma, estudia la teoría de la distribución de los bienes y servicios que se producen en economía, y todo converge obviamente a la política económica que después la voy a definir. Esto no nos interesa, pero solamente las voy a mencionar. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que vamos a estudiar. ¿Sí? Bien, el análisis macroeconómico a su vez tiene dos componentes principales, la teoría de los agregados y la teoría general del equilibrio y el crecimiento. La primera, la teoría de los agregados, tiene que ver con estas variables que implican resultados que logra la política económica. La teoría general del crecimiento y el equilibrio tiene que ver con la teoría de la moneda, el tipo de cambio, la cantidad de dinero que debe existir en una economía, la teoría de las finanzas públicas, ingresos y gastos, la teoría de las relaciones internacionales para promover mercados, para poder vender más, para internacionalizar las empresas, y finalmente la teoría del desarrollo, es decir, entiéndase como desarrollo el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Todo eso tiene que converger a la política económica. La política económica, chicos, es aquella parte de la economía que tiene como propósito básicamente aplicar una serie de instrumentos para lograr o alcanzar objetivos preestablecidos. La política económica es una parte de la economía que tiene que ver con aplicar herramientas de la teoría económica para lograr ciertos objetivos: crecimiento del PIB, disminuir el desempleo, mantener estable el tipo de cambio. En suma, la política económica tiene que ver con el logro de ciertos objetivos desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro, relacionados básicamente al mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, la política económica es la aplicación de la economía con un criterio subjetivo, con una ideología, ¿no? Por ahí yo puedo aplicar una política económica que vaya a favorecer a los ricos, a los pobres, a todos, etcétera. Tiene un direccionamiento, tiene un propósito, ¿no? Y para ello utilizo una serie de instrumentos que ha desarrollado la teoría económica para alcanzar esos objetivos. Pero generalmente, en cualquier forma de organización económica, de las tres que hemos visto, capitalista, planificada o socialista y mixta, los objetivos que tiene que alcanzar la política económica son tres: que crezca la economía, que se genere mayor empleo y que se mantenga estable el tipo de cambio de la moneda. Eso favorece al crecimiento de la economía. ¿Hay alguna pregunta? No hay. Entonces, yo sé que no me han entendido varios. Para ellos, les propongo aquí una lectura y está todo lo que hemos visto, ¿no? La economía descriptiva, está la teoría económica, lo que hemos dicho que es la división o parte más importante de la economía, cuál es su función, la política económica, la tercera división, ¿qué hace? Utiliza todas las teorías de la leyes, teorías, enfoques de la teoría económica para alcanzar objetivos como lo que hablamos, ¿no? Crecimiento, estabilidad, etcétera. Entonces está todo ahí. Finalmente, las tres divisiones que acabamos de ver en el gráfico de la economía, podemos también agrupar en dos formas de
de división, otra forma de dividir la economía en economía positiva y en economía normativa. Antes, cuando hablo de economía positiva, me refiero básicamente al estudio de la economía tal como se presenta en los hechos en la realidad. La economía descriptiva es aquella parte de la economía que analiza los hechos, los fenómenos económicos, ofertantes, demandantes, empresa, gobierno, tal como se presentan. Ejemplo, el precio del trigo se ha incrementado producto de la contienda bélica entre Rusia y Ucrania. El salario de los trabajadores va a tener un incremento del 10% a partir del mes de mayo. La matrícula universitaria de la Gabriel René Moreno va a tener un incremento del 10%. Los estudiantes de la Gabriel René Moreno tendrán que pagar desde el próximo semestre por cada materia reprobada. O sea, estoy describiendo lo que va a pasar tal como se presenta en la realidad, en los hechos. Eso es la economía descriptiva. La descripción del comportamiento de los fenómenos o de los agentes económicos en su acción diaria, en lo que hacen o lo que va a pasar. Bien, la economía normativa es cuando yo describo lo que debería ser y lo que no debería ser o lo que no debería ser. O desde el punto de vista formal, cómo deberían ser los hechos o cómo no deberían ser los hechos. O sea, aquí hay un elemento, si ustedes quieren, de direccionalizar hacia el logro del mejor propósito. La economía normativa tiene una ideología, tiene una idea que está introducida, ya no es como se presenta en la realidad, sino como debería ser. Ejemplo, no debería incrementarse el precio de la harina porque la producción de pan va a tener un incremento y por ende va a disminuir la capacidad de compra de los salarios. No debía subir la matrícula universitaria porque la universidad pública debe ser gratuita para que todos los estudiantes ingresen. No debería aplicarse un incremento del 10% a los trabajadores porque la economía todavía no se ha recuperado. En los tres ejemplos que acabo de dar, estoy utilizando una ideología que el que no debería ser o debería ser un criterio subjetivo, y eso es la economía normativa. Y está compuesta por la política económica, porque esta alcanza objetivos para bienestar y con un enfoque, una ideología. Por eso dice, sistema de valores, convicciones destinados a justificar con partidismo, con ideología determinado y con un partidismo determinado y un orden institucional. Acciones del gobierno con la finalidad de condicionar, orientar, dirigir el sistema económico. Hay una ideología, un pensamiento entre medio de favorecer o no favorecer. En cambio, la economía positiva está compuesta por lo que se ve en la realidad del comportamiento de los agentes económicos, los que compran hardware, software, los que venden hardware, software, y básicamente el desarrollo de elementos teóricos, principios, leyes para operar en la economía y en la política económica. Esas son las dos divisiones más importantes de la economía. ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? ¿Dudas? Nada. Están duros para preguntar. Muy bien. No vamos a perder el tiempo. Vamos a terminar rápidamente ya está terminada la unidad 2. Vamos a entrar a la unidad 1 acabamos de terminar con la división de la economía. Ahora vamos a entrar a la unidad 2. Terminamos esta unidad y ya vamos a trabajar en la pizarra. Ya va a ser más distraído. Ya van a escuchar menos mi voz y van a ver más la pizarra. Bien, la unidad 2 tiene como objetivo, chicos, conocer algunos elementos necesarios para poder aplicar la economía. Aquí, por ejemplo, vamos a conocer una serie de elementos necesarios para poder... Ahí donde la puse ahora.
Micrófono. Una bolsa verde. Micrófono. ¿Qué la hice? Micrófono, Mauricio. Félix, Mauricio, apague su micrófono. A ver, habilitar, bloquear reunión. Chat, permitir que se cambien. Estaba buscando la opción para silenciar. Silenciar a todos. Sí. Bien, les decía que la unidad 2 tiene que ver básicamente con el estudio de una serie de elementos que también vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a estudiar el concepto de necesidades, porque han visto ustedes que la economía tiene que ver cómo las empresas o las personas deben utilizar sus recursos escasos para producir bienes y servicios. En el caso de las empresas, para producir bienes y servicios, y en el caso de las personas, para comprar bienes y servicios. Desde ese punto de vista, vamos a conocer qué es una necesidad, qué son bienes, qué son servicios, ¿no? Por ejemplo, van a conocer de que hay diferentes tipos de necesidades en las cuales opera la economía. Van a conocer que hay diferentes tipos de bienes. Cuando hablo de bienes, estoy hablando, por ejemplo, de una computadora, de un disco duro, de un mouse, de una impresora, o cualquier otro bien que no necesariamente sea del ámbito informático. Hay bienes que son, por ejemplo, sustitutos, hay bienes complementarios, hay bienes de lujo, hay bienes inferiores, hay bienes que tienen una particularidad, que son Giffen, que en lugar de cuando aumenta su precio, la cantidad demandada no disminuye, más bien aumenta. O sea, hay una clasificación interesante de bienes y que utilizamos plenamente todos los días y que tiene que ver con el funcionamiento de la economía. Luego vamos a ver un poco lo relacionado al hecho y acto económico como elementos que le dan, si ustedes quieren, el carácter de importancia a la economía. Vamos a ver los diferentes factores de producción que se utilizan en la economía. Vamos a ver los diferentes tipos de procesos de producción, primaria, secundaria, terciaria en economía. Y vamos a terminar analizando los 3 problemas fundamentales que tiene la economía y cómo se resuelven básicamente. Ese es el menú de esta segunda unidad que voy a empezar a compartir. Como podrán ver, este título dice el problema económico y la escasez. Y tiene que ver con la definición de economía. Los elementos más importantes en una definición de economía es la escasez. ¿Por qué se estudia economía? Porque hay escasez. De lo contrario, si no hubiera escasez, todo el mundo no estuviera trabajando, estuviera jugando con Creo que se perdió su señal. No se escucha. No, se colgó el... Parece que sí, ¿no? Del ingeniero seguro su internet. Ya Sí, fue la lluvia. eso internet. El clima. No estábamos silenciados. Tiene fibra óptica, única se conecta. No, lo estaba buscando para silenciar. Yo te iba a votar ya. Fue su internet, se salió ya. Yo lo vuelvo a entrar ahorita. Tarda alrededor de 1 minuto, 2 minutos. Más que seguro. El recreo. Oigan, ¿y cómo toma asistencia? A lo ¿Hay último. grupo de WhatsApp? Saca Sí. captura. Exacto. Está el grupo de WhatsApp. Tiene uno infiltrado para sacar captura. Toma, tiene su asistente,
que toma B se va fijando en clase quiénes entran y va viendo ahí. Porque el No, a ingeniero lo tiene la último lista. toma captura el ingeniero mismo, con cámara Exactamente. encendida. De igual está, creo que el tabla auxiliar, si creo que esta materia es auxiliar o algo así. Hay auxiliar. Inge, no se le Ingeniero, su escucha. micrófono está apagado. Ahora sí. Volví, chicos, después de una baja de la conectividad de Entel. Ahora estoy contigo. A ver, ojalá no nos traicione el Tigo. Les decía de que el estudio del problema económico y la escasez tiene que ver con algunas definiciones que hemos hecho ya de la economía, y estudiar básicamente de que los procesos de producción básicamente están dirigidos a producir bienes y servicios que vayan a satisfacer necesidades. Eso lo hemos visto en la parte de la definición. Sin embargo, déjeme compartir pantalla un minutito. Sin embargo, no hemos visto los elementos, básicamente componentes de cada uno de estos elementos que hemos identificado en la definición de economía, que hemos llamado recursos productivos limitados como contrapeso a las necesidades humanas ilimitadas. Si las necesidades humanas son ilimitadas, el ser humano por principio, hemos dicho, es un ser insaciable. Los recursos en una empresa o una persona son escasos, por lo tanto, hay que realizar producción y distribución de una manera eficiente y eficaz, tanto de bienes como servicios, para que vayan a satisfacer las necesidades de consumo o las necesidades humanas. Este es un ciclo permanente que hace que rote en forma circular. Las empresas desarrollan software, servicios, las empresas compran, obviamente con eso satisfacen las necesidades, etc. Sin embargo, en este circuito hay estos dos elementos que están escritos con negrita: bienes y servicios, y necesidades, que vamos a estudiar en esta unidad. Para ello vamos a volver a recordar cómo se ha definido al principio de la unidad anterior, ¿no? Que la economía básicamente es una ciencia que se ocupa de estudiar en donde o en cualquier lugar donde existe escasez de algo, ya sea de dinero, de tiempo, de insumos o de factores de producción, ¿no? Y que básicamente eso implica ciertas restricciones para obtener un bien o servicio que vayan a satisfacer necesidades de los individuos y de la sociedad. Porque no hay economías donde no se logren satisfacer necesidades a través de las empresas, la producción de bienes y servicios. Si hablamos de necesidades y de bienes económicos, vamos a mostrar aquí, por ejemplo, en esta imagen, que las necesidades tienen que ver con la satisfacción de bienes económicos, sean estos bienes tangibles o bienes intangibles. La necesidad se define como la carencia de algo y la intención de satisfacer esa necesidad. Vamos a ver más adelante esa definición. Cuando decimos la necesidad de la carencia de algo y la predisposición a satisfacer, yo puedo tener en el campo necesidades de televisión, de internet. Tengo necesidades al igual que en la ciudad. Sin embargo, por la actividad que uno realiza, esa necesidad no se constituye en algo determinante. Mi vida en el campo sigue pasando igual, sigo vivo en el campo sin internet, sin televisión, sin TV cable, etcétera. Entonces eso es importante para definir una necesidad económica. Y bueno, en la parte de las empresas generalmente planifican la producción de un sinfín de bienes para cubrir las necesidades, ¿no? Y obviamente las empresas planifican producir bienes que van a ser demandados, porque no hay una sola empresa que produzca bienes que no van a ser demandados. Por eso antes de planificar un proceso de producción, uno debe responder a la pregunta: ¿qué y cuánto voy a producir? ¿No? Uno de los primeros problemas o preguntas que debo responder es: ¿qué es lo que se quiere producir y cuánto? Entonces, una vez definida el qué, obviamente voy a generar el proceso de producción, que como pueden ver acá, implica una serie de elementos
para producir un bien necesito trabajo, necesito maquinaria, necesito disponibilidad de materia prima, necesito un inventario de Wi-Fi, de conexión, necesito logística, necesito en este caso una serie de bienes que son complementarios a un proceso de producción, necesito almacenamiento, capacidad, necesito recursos en los cuales voy a incurrir para producir un bien o un servicio. En esta otra imagen también pueden ver lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las necesidades habituales? Desde alimentos hasta estos artefactos que en algunos casos pueden ser de lujo de acuerdo al nivel de ingreso, ¿no? Bien, en consecuencia podemos decir de que la satisfacción de las necesidades materiales y no materiales, cuando digo material, computadora, inmaterial, software, es un servicio, un software, obliga a los miembros, que son los agentes económicos, a llevar a cabo diferentes actividades productivas a través primero de un proceso de planificación para determinar qué se necesita, qué existe de escasez, qué necesidades están siendo insatisfechas. Si yo soy ingeniero en sistema, quiero dedicarme a hacer una actividad empresarial, primero tengo que identificar cuál es el potencial del mercado, qué necesidad tiene la gente. Si ya está saturado de desarrollar software, no voy a desarrollar, o si quiero desarrollar software tendría que entrar a competir con las otras que están en el mercado. En fin, en este caso, todo este proceso de planificación se realiza, qué producir y cuánto producir para poder más o menos determinar la cantidad de bienes y servicios que se va a generar y poder satisfacer el mercado y las necesidades. Generalmente se dice de que el contexto económico, más bien la importancia del estudio de la economía surge porque en el contexto, en la realidad, se dan dos contrastes interesantes: necesidades ilimitadas y recursos escasos. Bajo esa lógica, el objetivo básicamente de la economía hoy es producir bienes y servicios que vayan a satisfacer esas necesidades a través, obviamente, de un proceso de planificación para poder obtener procesos de producción expeditos, eficientes o eficaces. ¿Cuáles son las necesidades habituales? Aquí esta imagen muestra algunas, ¿no? Incluyendo algunos alimentos en forma genérica, vestimenta, equipos electrónicos, e inclusive animales, e inclusive lo que hace este chico. ¿Qué aprenderé hoy? Hoy hay necesidad de conocimiento. No solamente son bienes materiales, hay algunos servicios que también no están entre la imagen, como por ejemplo, este servicio no es bien. Mientras el bien es un elemento tangible, el servicio es algo intangible. En general, se puede decir de que las necesidades humanas se cubren a partir de bienes y servicios que produce la economía. Y en ese proceso es donde se utilizan de una manera racional y eficiente los recursos escasos. Como dijimos hace rato, las necesidades pueden definirse como la carencia de algo, ya sea un bien o un servicio, asociada fundamentalmente al deseo de satisfacer, porque si no deseo satisfacer esa necesidad, no hay necesidad tangible, bueno, solamente queda en necesidad. Y las empresas no planifican sobre deseos que en el mediano o largo plazo se quieren satisfacer, sino necesidades que quieren satisfacerse hoy. Por lo tanto, existen algunas necesidades básicas y que son comunes a todas las personas. Hay necesidades básicas que se llaman necesidades biológicas, hay necesidades de lujo, hay necesidades de autorrealización, en fin, hay una serie de clasificación de necesidades donde las empresas planifican procesos de producción para poder abarcar esas necesidades. Acá tenemos algunos ejemplos. Decimos de que las necesidades son ilimitadas. Bajo ese concepto, podría ser de que nunca podríamos satisfacer todas las necesidades porque se producen y porque el tiempo siempre es escaso. Pero además aquí hay algo que está ocurriendo en el siglo XXI. Es difícil cubrir todas las necesidades cuando las necesidades también son dinámicas, en el entendido de que el desarrollo científico y tecnológico crea nuevas necesidades. Se pueden crear necesidades no solamente por el desarrollo científico y tecnológico, sino también simplemente a través de la utilización del marketing, puedo crear necesidades artificiales.
Esas necesidades ilimitadas se satisfacen de maneras diferentes. Algunos priorizan la satisfacción con bienes de lujo. Otros priorizan la satisfacción de las necesidades básicas elementales, las necesidades biológicas, las necesidades de autorrealización, en fin. ¿No? Eso va a depender básicamente de los agentes económicos individuales que tienen un comportamiento eminentemente subjetivo. Y es verdad que algunos, por ejemplo, entre las necesidades básicas que son la alimentación, el tener casa, educación, pueden priorizar primero el tener un vehículo. Eso ya es una cuestión eminentemente subjetiva. Asimismo, las necesidades se sienten de manera diferente de acuerdo a las personas. No son las mismas las necesidades de la gente que vive en la ciudad, en el campo, etc. ¿No? Aquí muestra más o menos esta imagen. Va a depender del lugar donde vivimos, del entorno concretamente, en algunos casos también de la publicidad y de la misma edad. Finalmente no son fijas, son dinámicas. Y este es un ejemplo típico. El clásico teléfono de la década de los 50 versus el teléfono de la modernidad. La diferencia en los elementos que tiene. Por eso las necesidades también son dinámicas, crecen. Y obviamente las personas se ven afectadas por esos cambios en las necesidades. Por eso también se puede decir que nunca van a ser satisfechas plenamente. Pero también se dice que hay otro tipo fundamental, ¿no? En cuanto a necesidad. El ser humano siempre quiere más. Nos creamos nuevas necesidades a través de la publicidad. A medida que vamos cubriendo las necesidades actuales o más urgentes, necesitamos otras o aparecen otras necesidades. Ahí también viene el concepto de insatisfacción. Es decir, que siempre estaremos insatisfechos, lo que estimula el consumo, en definitiva, el crecimiento de la actividad económica en general. Esta es una imagen que quiere contrastar esa situación, ¿no? Que las necesidades son ilimitadas. Un listado que permanentemente va incrementándose conforme se promueve el desarrollo científico y tecnológico. Algunas de las necesidades clásicas de la sociedad, desde alimentos a clase de productos. Estos son bienes. Si bien no hay servicios, solamente hay algunos, hay servicios. La enseñanza es servicio. Las actividades de transporte aéreo es servicio. La comunicación es servicio. La medicina es servicio. El ocio, servicio. Recreación. Y actividades donde se tienen necesidades por bienes tangibles, necesidades intangibles. Aquí abajo están las necesidades intangibles. Educación, transporte, comunicación, salud, recreación son intangibles. Y los que están acá arriba son tangibles, son bienes tangibles. Bueno, dentro de ese contexto, hecho esas presentaciones, podemos decir de que las necesidades económicas podrían clasificarse desde un criterio, es uno de los criterios más importantes para el mejor estudio de la economía, como las necesidades fisiológicas, las que tienen que ver con todo lo que es necesidad insustituible del ser humano, el respirar, el comer, el beber, el dormir, son necesidades. Y van a creer ustedes de que hay para cada una de estas necesidades bienes o servicios que producen las empresas. La necesidad de dormir, una persona por principio no va a dormir en el suelo, ¿no? Las empresas producen colchones, producen dormitorios. Para beber, producen agua, producen refrescos, producen bebidas, para comer, en fin. Entonces, estas son las necesidades primarias, podemos decir. Luego están las vitales, refería básicamente a otros aspectos también casi imprescindibles, como por ejemplo la alimentación, ¿no? La vivienda, la salud, agua, alimentos, que son necesarios para que el ser humano pueda reproducirse, pueda mantenerse, etc. Las necesidades culturales. Estas son prioritarias. Esto no significa que las personas solamente se van a, por ser prioritarias, quedar cubriendo estas necesidades. También hay otras necesidades, como las culturales, de satisfacer, como por ejemplo la educación, el tener acceso a la información de cualquier tipo, digital,
tangible, no tangible, la capacitación, la promoción, el desarrollo, el crecimiento de las personas en cuanto a saberes y conocimiento. Esto no queda ahí, sino también hay necesidades colectivas, como por ejemplo el transporte o el transporte público, los servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, TV cable, hoy se constituyen básicos, la administración de justicia, la seguridad, etcétera. También hay necesidades elásticas, chicos, que son todas aquellas necesidades que están supeditadas básicamente a los cambios en los precios o el ingreso. Es decir, las necesidades elásticas son aquellas que aumentan o disminuyen según varíen los precios de los bienes o los ingresos de las personas. Por ejemplo, los viajes de placer, los viajes por yate, los viajes por avión, están susceptibles a los cambios en el precio de los pasajes o en los ingresos de las personas. Cuando los ingresos aumentan, puedo viajar ya no por flota, puedo viajar por avión. Cuando los precios bajan por avión, puedo viajar por avión y ya no por flota. Cuando los precios bajan, puedo darme vacaciones, ir a Punta Camba, por ejemplo, ¿no? O si cuando suben, obviamente, postergo en este caso mi viaje. Por eso son elásticas, porque se ajustan a variables exógenas, como son los ingresos y básicamente los precios de los bienes, que yo no los puedo controlar. Yo no defino mi ingreso, ojo, ¿no? Cuando digo variables no controlables, me estoy refiriendo a que los ingresos usted no fija, no dice cuánto quiero ganar, casi le imponen su salario. De la misma manera, no puedo yo controlar los precios de los bienes porque está en función al comportamiento del mercado. Y finalmente también las necesidades, chicos, pueden ser inelásticas. Si bien elástica quiere decir que es flexible, inelástico es lo contrario, que no son flexibles. Son aquellas que no varían en forma significativa con los cambios en el ingreso. Estos son los típicos ejemplos de las materias primas o de los bienes de primera necesidad. Como por ejemplo, además los servicios públicos, alimentos, etcétera. En general son los bienes de primera necesidad, porque subió la leche, no voy a dejar de darle leche a mi hijo, tengo que comprar al precio que se ha incrementado. No porque los pasajes por el micro subieron, voy a dejar de ir en micro, ¿no? Si no tengo vehículo ni bicicleta, tengo que ir en micro. Eso es inelástico. O sea, generalmente todo lo que uno utiliza como bienes de primera necesidad para satisfacer necesidades biológicas o básicas son inelásticas. No puedo prescindir, no puedo sustituir, ¿no? Cuando suben los alimentos, igual tengo que seguir comprando porque no puedo yo vivir o generar o realizar actividades si no me alimento, etc. Eso por el lado de las necesidades. Pero también hay, frente a las necesidades, existen básicamente bienes y servicios con que satisfacer esas necesidades en una economía. En todos esos procesos que acabamos de ver de satisfacción de necesidades, las empresas planifican producir bienes y servicios y diferentes tipos de bienes y servicios, como por ejemplo, cuando hablamos de un bien nos referimos a todo objeto material o no material, a través del cual se pueden realizar transacciones, o más bien, que puedan tener la característica de tener capacidad de satisfacer necesidades. Los bienes generalmente son elementos tangibles que tienen una forma determinada, una característica, ¿no? Y que sirven precisamente para poder satisfacer necesidades. Por ejemplo, un bien es una casa, un vehículo, una computadora, un software, una calculadora, lentes, una ropa, un alimento, etc. Esos son bienes tangibles. Y bienes a su vez intangibles, educación, salud, servicios bancarios, servicios de odontólogos, etcétera, que son intangibles, ¿no? Desde ese punto de vista, los bienes económicos tienen dos características principales, porque hay bienes no económicos. Habitualmente, los bienes no económicos, que significa aquellos bienes que no se obtienen a través de un proceso de producción, son cada vez muy escasos. No se habla, por ejemplo, se hablaba de que los bienes no económicos sí que existen en abundancia, era el aire, era el agua. Hoy solamente quedan muy pocos. El oxígeno, el agua ya no es un bien
un bien libre, un bien no económico, porque el agua cada vez es escaso y al ser escaso hay que utilizarlo de una manera óptima y obviamente tiene un costo. En consecuencia, cualquier bien económico se obtiene a través de un proceso de producción, se obtiene a través de insumos o materias primas, no existe generalmente en forma natural, requiere un proceso previo a través de, y eso es lo que hacen las empresas a través de una combinación de factores de producción. Por esa razón tienen un precio, porque se incurre en un costo para poder producir. Desde ese punto de vista, hablamos de que los bienes económicos tienen dos características fundamentales. La primera tiene un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso significa que cualquier bien se produce para satisfacer una necesidad. El valor de uso indica de que todos los bienes, incluyendo los servicios, se producen o se desarrollan para poder satisfacer necesidades. El segundo elemento importante es el valor de cambio. No hay bienes gratuitos, bienes económicos gratuitos. Acabo de decirles de que todos los bienes económicos son escasos, tienen un precio porque han sido obtenidos a través de un proceso de producción en los cuales se ha incurrido un costo. Por eso tienen un valor de cambio, una unidad de medida que yo debo entregar para poder obtener el mismo. Entonces, los bienes, desde ese punto de vista, tienen estas dos características, los bienes económicos. Normalmente la economía se aboca al estudio de los bienes económicos, no le interesan los bienes económicos porque tienen el carácter gratuito. El aire no se paga, antes el agua no se utilizaba en su forma natural, no se adquiría, pero hoy cada vez, al ser escaso, tiene un valor de cambio. Bien, también hay alguna forma de clasificar los bienes, como pueden ver acá, desde el punto de vista de una nomenclatura. Se puede decir que los bienes económicos pueden ser bienes de capital, bienes intermedios y bienes de consumo. Ese detalle lo vamos a desarrollar a partir de esta clasificación que es mucho más detallada. Los bienes se pueden clasificar de diferentes formas. Una de ellas es esta que acabamos de ver en este gráfico. Bienes económicos de acuerdo al capital, de acuerdo al proceso, de acuerdo a la demanda final, que puede ser de capital, intermedios o de consumo. Pero una forma más genérica y objetiva de clasificar los bienes es esta. Los bienes económicos se clasifican básicamente por su utilización. Desde ese punto de vista pueden ser bienes de consumo o bienes de capital. Yo puedo utilizar bienes de consumo, por ejemplo, alimento, vestimenta, y bienes de capital se refieren a maquinaria, equipo. Una computadora, por ejemplo, es un bien de capital, ¿no? Entonces, habitualmente las personas demandamos bienes de consumo que va a satisfacer directamente una necesidad tangible, y los bienes de capital que son medios a través de los cuales se pueden obtener bienes de consumo. Cuando digo una computadora, a través de una computadora puedo obtener varios bienes a su vez, o algunos servicios, comunicación, trabajo. En consecuencia, esta es una forma de clasificar los bienes. Por lo tanto, los bienes desde ese punto de vista pueden ser bienes de consumo que habitualmente todas las personas demandamos, ¿no? Todos los bienes que habitualmente compramos permanentemente son bienes de consumo, y los bienes de capital que no tienen demanda permanente, ¿no? No toda la vida, no todos los días compro computadora, pero todos los días compro pan. No todos los días compro un mouse, compro en función al tiempo de uso en un tiempo relativamente prolongado. Bien, por su nivel de transformación, los bienes pueden ser bienes intermedios y bienes finales. Generalmente, cuando hablamos de bienes intermedios, son aquellos bienes que no satisfacen directamente una necesidad y que requieren un proceso previo para satisfacer una necesidad. Los bienes intermedios son aquellos bienes que no tienen todavía un proceso final y que requieren ciertos procesos antes de ser bienes finales. En cambio, los bienes finales son aquellos bienes
que directamente pueden satisfacer necesidades. Por otro lado, también podemos clasificar los bienes según su duración. Hay bienes que son perecederos y bienes que no son perecederos. Generalmente todo lo que implica alimentación, todo lo que implica medicación, tienen una vida relativamente corta, ¿no? Tienen fecha de vencimiento, que en algunos casos pueden ser días, meses, en el campo de las medicinas. Esos son bienes perecederos que tienen una vida relativamente corta. En cambio, hay otros bienes que no son perecederos. Todo lo que hablamos en cuanto a maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura, son bienes que tienen una duración bastante prolongada, que pueden ser 3, 5, 10, 20, 40 años, como son, por ejemplo, las infraestructuras construidas a base de vaciado con fierro y cemento. Por su relación con otros, también hay una forma particular de clasificar los bienes de acuerdo básicamente a su relación con otros. Hablamos de los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos, chicos, son aquellos bienes que se sustituyen entre sí unos con otros. Son bienes que tienen características similares, no idénticas, pero parecidas. Los bienes sustitutos son aquellos que cuando el precio de uno incrementa, aumenta la demanda del otro y reduce la demanda del bien que ha sido incrementado. Generalmente los bienes sustitutos pueden ser bienes de diferente marca, de diferente origen. Una marca de computadora A con una marca de computadora B son bienes sustitutos. Y también hay bienes complementarios, que son aquellos bienes que para su uso final requieren de otro bien. Por ejemplo, posiblemente una computadora sin un disco duro no cumplirá una función. Por lo tanto, puedo decir que son complementarios, ¿no? De la misma forma, una computadora, si bien tiene una batería seca, pero si no hay energía, en este caso, no podría utilizar de manera prolongada una computadora. El complemento de la energía eléctrica, la batería y algunos complementos que hacen que la computadora cumpla su función para un propósito determinado. De la misma manera, podemos clasificar los bienes según su comportamiento frente al ingreso del consumidor. El ingreso es, de alguna manera, es una variable que sufre modificaciones a través del tiempo, al igual que los precios de los bienes. ¿Sí? Nada es estático, todo es dinámico. Bajo el supuesto de que el ingreso se mantiene constante, bajo el supuesto, digo bien, que el ingreso se mantiene constante, podemos hablar de bienes normales, bienes de lujo y bienes inferiores. Un bien es normal cuando es un bien demandado habitualmente, ¿no? O son bienes que recurrentemente demandan las personas relacionadas básicamente a la alimentación, a la vestimenta, etcétera. Pero también hay bienes de lujo. Los bienes de lujo en economía son aquellos bienes que tienen particularidades singulares respecto a otros bienes o tienen alguna diferenciación que por sus características propias las hacen únicas. Ejemplo, computadoras personalizadas, vehículos tuneados o personalizados, no joyas basadas en diamante, que son bienes, en este caso, de lujo, ¿no? Vehículos de marcas famosas, Jaguar, Mercedes-Benz, BMW, y también hay bienes inferiores en una economía. Los bienes inferiores están relacionados básicamente a todos aquellos bienes que cumplen o que tienen algunas características singulares, ya sea de origen, ya sea del número de usos que se le ha dado o de dudosa reputación. Ejemplo, todo lo que es computadora usada o de segunda mano, vehículo, casa, es bienes inferiores. Todos los productos, con algunas excepciones de origen, al menos los que ingresan a los mercados latinos de origen chino, son inferiores. Y finalmente, todos los intercambios de mercaderías o de bienes ya usadas y reutilizadas son bienes inferiores. Como ven, en el devenir, en el proceso económico de las empresas pueden existir cualquiera de estos bienes y vamos a utilizarlos cuando hablemos, por ejemplo, de
elasticidad, ahí vamos a medir el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de los bienes normales de lujo inferior es diferente. ¿No? También vamos a hablar de los bienes sustitutos. Cuando analicemos la demanda de un bien influye en el precio de los bienes sustitutos. O sea, todo esto vamos a utilizar en el desarrollo de la próxima unidad. ¿Alguna pregunta? Activen por favor su cámara. Voy a congelar la asistencia para hacer mi control. Voy a hacer la captura de pantalla para el control de asistencia. Hay varios que no están en esta fotografía. Gerlan Lee, Carlos Facio, Vidal, Aldín, Gueder Guzmán. Bueno, listo chicos. A ver, una página más, me falta una página más. Esta última. Somos 54 asistentes hoy. Voy a hacer esta captura de la cantidad de alumnos para hacer el control. Bien, esta mañana no pude pasar clases con el grupo de la mañana, tenía una defensa de tesis y no quiero dispararme para no estar muy disparejos. Vamos a quedar aquí. Tengo que nivelarme con los grupos de la mañana, por favor. Entonces vamos a quedar aquí en el avance y la próxima clase el día viernes terminamos esta unidad y de lunes ya podemos utilizar la pizarra. Eso es todo por hoy chicos, nos vemos el día viernes. Que tengan buenas tardes. Gracias, ingeniero.